Comenzamos un nuevo programa de Impacto Sostenible TV. El espacio que analiza los desafíos medioambientales actuales y sus posibles soluciones. Con la conducción de Benjamín Zelaya y Agustina Mentesana Alberti. Muy buenos días Tucumán, bienvenidos a un nuevo programa de Impacto Sostenible TV, este único programa de República Argentina que sale en vivo desde Tucumán con contenido absolutamente ambiental. Buenos días Agustina, buenos días Fernanda, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás? Buen viernes. Fernanda, buen viernes, llegamos al viernes, ya muy cerquita de comenzar también la primavera, así que comenzamos también un nuevo programa de Impacto Sostenible TV. Muy buenos días a todos, chicos, muy buenos días. Y la verdad, ya despidiéndonos de esta temporada, diciéndole chao al invierno y queremos también saludar a todos los estudiantes que ya hoy arrancan con los festejos. Cierto, 21 de septiembre, a nada prácticamente del Día del Estudiante, Día de la Primavera, así que también extendemos las felicitaciones y saludos a todos. Hoy vamos a tener un programa bastante especial, digo especial, porque lo aconteció en la provincia de Tucumán hace muy pocos días, precisamente antes de ayer, tuvo también que ver con el medio ambiente. Por eso hoy vamos a hablar sobre el voraz incendio en un depósito ilegal, de tratamiento ilegal de aceites, que esto repercutió en la vida de los ciudadanos que están justamente cercanos a este depósito. Y recordemos que según la ley 24051, justamente estos tratamientos tienen que hacerse bajo estrictos controles porque no solamente afecta lo que tiene que ver a la cuestión netamente ambiental, también porque afecta el suelo, afecta el agua, afecta el aire y sobre todo la salud. Y esto nos lleva a preguntarnos sobre que este accidente que pasó no es un hecho aislado, sino que también tiene que haber responsabilidades y por eso hoy vamos a tener un programa básicamente hablando sobre esto, las responsabilidades legales, las responsabilidades de quienes también tienen que cumplir el rol de controlar según las normas del Estado, supuestamente, que tiene que haber una habilitación correspondiente, así que vamos a tener un programa para informarnos al respecto sobre las responsabilidades y lo que amerita llevar a cabo este tipo de actividades porque realmente tiene mucha repercusión en la vida de la gente. Como bien decías, incendio en el sur de la capital tucumana y justamente lo que se necesitó fueron 6 dotaciones de bomberos para poder terminar con el incendio. La verdad que muchos afectados, también vecinos colindantes a esa propiedad, hasta incluso vehículos. Bueno, esto sucedió en Manantial Sur y por suerte no hubo heridos fatales. Exactamente, víctimas fatales. Pero siempre hablando de la repercusión que tiene que ver con el medio ambiente, porque este tipo de actividades no se puede hacer de una forma, digamos, que no tenga escritos controles según la normativa nacional de la 24051, la ley justamente que habla y prevé este tipo de tratamientos, porque son aceites realmente muy peligrosos, así que bueno, vamos a tratarlo hoy con especialistas, vamos a hablar con funcionarios públicos para hablar al respecto sobre eso y sobre todo vamos a tener una encuesta que ustedes podrán acceder a través de un código QR, porque queremos conocer qué opina el vecino sobre lo acontecido, qué dice la gente. Hay responsabilidades, qué tiene que hacer el Estado, qué tiene que hacer el municipio de la capital, qué tiene que hacer la provincia al respecto. Esto nos lleva también a preguntarnos si estamos preparados para este tipo de acontecimientos, este tipo de accidentes que realmente son gravísimos, son muy graves en distintos lugares del mundo. Pasaron accidentes similares y tuvieron realmente consecuencias gravísimas, así que queremos escucharlo a ustedes, a los televidentes, que sabemos que son televidentes ya muy informados al respecto, que tienen información medioambiental, que conocen el Tratado de Escazú, que conocen la importancia justamente de estar informados ambientalmente, así que sin más preámbulos vamos a arrancar hoy sabiendo a quién tenemos en el día de hoy en Impacto Sostenible TV. Ese es el código QR que ustedes ven en pantalla, que pueden acceder, vamos a ponerlo constantemente para que lo escaneen y puedan acceder a un formulario de preguntas y respuestas al respecto y durante el día de hoy vamos a ver al final del programa los resultados del mismo. Vamos a ver, director, ahora a quiénes tenemos hoy en Impacto Sostenible TV. Hoy vamos a iniciar el programa con el concejal capitalino Leandro Algañarás. Justamente es el presidente de la Comisión de Erradicación de Basurales del municipio capitalino, además un concejal muy comprometido con lo que respecta al medio ambiente, para hacer un análisis político y sobre todo el análisis legal, porque recordemos que también es abogado, sobre la cuestión que tiene que ver con el depósito de aceites y la cuestión normativa, sobre todo con respecto al municipio capitalino. Vamos a hablar también con el doctor José Sánchez Martínez, quien es integrante de la Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Abogados. Vamos a estar abarcando con él, bueno, cuáles son las implicancias legales justamente de esto. Importante palabra, Agustín, hablamos de la persona que hoy está llevando a cabo nada más ni nada menos que la Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Abogados de la provincia de Tucumán, así que será muy importante
sobre todo para entender la cuestión normativa, las responsabilidades y que esto realmente no sea un hecho aislado, sino que esto justamente es causal y lamentablemente de falta de controles estrictos. Y por último vamos a tener a nuestro invitado, ya no es invitado porque siempre... columnista del día viernes, hablamos del doctor Gustavo Gómez, que lo tenemos de Italia, que está haciendo realmente, estuve hablando con él estos días, está haciendo realmente una gira por distintos lugares de Europa, sobre todo con conflictos, poniéndose al tanto y al día de los conflictos ambientales en la ciudad de Verón, estuvo también en distintas ciudades de Italia y nos comentaba sobre que se sigue asombrando de la cantidad de leyes que tiene la República Argentina en cuestiones ambientales y que en Europa son prácticamente un sueño. No hay posibilidad de hacerlo y hoy acá lo tenemos, que era como la cuestión de convertirse en querellantes ambientales, eso allá no lo pueden entender y acá en Argentina sí lo tenemos. Ya tenemos en vivo en nuestros estudios a un concejal capitalino, un concejal de amplia trayectoria en políticas que tienen que ver con la cuestión urbana, que tienen que ver siempre con la preocupación del impacto ambiental, así que le damos la bienvenida sin más preámbulos al concejal Leandro Gañara. ¿Cómo está, concejal? Y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Por favor, Benjamín, muchas gracias a Gente de Impacto Sostenible siempre por tenerme en cuenta. Concejal, ¿cuál fue su primera reacción al haberse enterado de este incendio voraz realmente del depósito de aceites? Bueno, creo que la primera reacción, creo que es la misma reacción que tenemos todos, que es la de la urgencia, la de la preocupación, a ver si es que podía haber gente que haya fallecido, que esté en muy mal estado. La verdad que lamento mucho la situación del propietario del lugar que terminó con quemaduras graves y que realmente le deseo una pronta recuperación. Eso por un lado. Y después por el otro también una preocupación, porque esto no es algo que evidentemente ha surgido de un día para otro, de una manera aislada. Yo en particular no conocía sobre este depósito puntual, que puede ser que esté replicado a lo largo de la ciudad. Y ahí también creo que hay que hablar de una responsabilidad, discúlpenme. Todo bien, concejal. Estamos en vivo. Estamos en vivo, así es. Que no queden dudas. Para que quede claro. Bueno, hay una responsabilidad por parte del Estado de control. Digo, nosotros tenemos una ley orgánica de municipalidades que pone en cabeza justamente de los estados, de los gobiernos locales, de las municipalidades, el poder de policía sobre este tipo de desarrollo de actividades. ¿Y qué puede desatar esto? ¿Es por una cuestión de altas temperaturas, una cuestión de un error humano? Y la verdad que eso no lo sé puntualmente, yo soy abogado, pero lo que sí te puedo asegurar es lo siguiente. Se tienen que establecer una serie de requisitos mínimos con los cuales se tienen que desarrollar las actividades. Requisitos mínimos no significa poco, requisitos mínimos significa lo importante y lo necesario. ¿Tenía o no tenía el lugar matafuegos? ¿Tenía o no tenía espuma para poder apagar? ¿Había o no una separación de las viviendas vecinas? ¿Cuál era el tipo de aval que ha tenido? ¿Cómo era el control de los aceites para que no lleguen hasta el suelo y contaminen las napas? ¿Cuál era el control, cada cuántos meses se hacía un control por parte del Estado sobre el estado de situación del lugar? Obviamente hay muchas dudas. Y cuando nosotros tenemos un desarrollo de actividades en las que no hay un control específico sobre el cuidado que se tiene que tener, sobre todo cuando hablamos de situaciones que son un manejo de productos y de servicios que pueden tener un impacto a largo plazo y no hay un control, lo que termina pasando es que termina generando un montón de externalidades negativas, como se le dice en derecho y en la economía también. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando hablamos de externalidades, lo que nos estamos refiriendo son a esos efectos secundarios que tienen las actividades. Todas las actividades tienen efectos secundarios, positivos y negativos. Bueno, acá nosotros estamos claramente ante un ejemplo de una externalidad negativa fabulosa, digamos, en términos de ejemplo, digamos. Pues la verdad es que es espantoso lo que sucedió. Porque nosotros vemos y podemos observar la cantidad de contaminación que hay hacia el aire, hacia el suelo, hacia las personas que viven alrededor.
Claro, Y porque tiene el que haber tema un control. Y, de la contaminación hacia el suelo tal vez viene sucediendo hace años. claro, Y es algo que no tiene registro. y lamentablemente no tenemos hasta ahora, no hay todavía una declaración oficial con respecto a esto. Concejales, Uno intenta ser prudente, discúlpame, uno intenta ser prudente porque uno dice, bueno, vamos a dejar que se termine desarrollando, que nos explique, que salga una voz por parte del Estado a explicar qué es lo que ha sucedido. Y eso hasta el día de hoy no existe. Discúlpame a vos. Sí, concejal. Sabemos que bueno, también hubo algunos conflictos en la misma zona con los vecinos por esta situación. Y me gustaría preguntarle desde su experticia, ¿qué se puede hacer desde el Consejo para poder regular también algunas actividades que se hacen y que muchas veces no tienen control? Muchas gracias. O sea, es que hay un par de ordenanzas que están en estudio justamente sobre el tratamiento de aceites residuales. Bien. Porque hay mucho en Tucumán. Nosotros en la provincia y en el norte hay una empresa que tiene casi un monopolio, que es BIOS. La verdad que hay que acompañar a la sociedad en el sentido de dar un control hacia todas las empresas que quieran surgir. No sé si es que es la única, si es que van a surgir más, si es que el mercado está compitiendo. En Tucumán en particular es una empresa que es cuasi monopólica. Entonces, ante eso sí, obviamente se tienen que extremar los recaudos y los controles, porque si vos tenés una empresa que es monopólica, es mucho más difícil de asegurar que pueda competir. Concejal, ¿existe algún registro de depósitos de este tipo en la ciudad de San Miguel de Tucumán o de otro tipo de actividades que también tengan que ver con esto, con justamente se ocupar o prácticamente poner en vilo siempre el medio ambiente? Y hay un registro por parte de la municipalidad de cuáles son las empresas habilitadas en general y de cada actividad que se desarrolla. Eso es lo que tiene que hacer y el poder de policía que tiene la municipalidad en general. Pero bueno, más allá de eso, nosotros lo que se está trabajando en el Consejo, en varias comisiones, hay un proyecto de ordenanza del concejal Ale, hay otro proyecto de ordenanza que viene incluso del Departamento Ejecutivo que trata el asunto. La idea es, porque ya estaba pronto a pasar la última de las comisiones, la idea es que se lo trate muy pronto. Justo salió el problema pero va en esa línea estaba trabajando también desde el Consejo Deliberante. Concejal, ¿cree que este hecho es una consecuencia, un reflejo de un Estado ausente? Sí, o ineficiente, no sé cuál de las dos, la verdad. Quiero creer que son esas las razones y no otros que se están diciendo en algunos lados. Yo no sé y desconozco, no creo que haya corrupción en este Estado, me gustaría creer que no, pero sí evidentemente hay que avanzar con un control mucho más estricto de la situación, porque nosotros estamos hablando, cuando hablamos de aceites o cuando hablamos de pirotecnia, no estamos hablando de depósitos de arroz. Estamos hablando nosotros de depósitos de material que es inflamable, depósito de un material que puede ser peligroso para la comunidad que lo rodea y que por eso el Estado tiene que asegurarse que nosotros contemos con un control estricto sobre medidas de seguridad. ¿Cuántas son las medidas de seguridad? Y la verdad que desconozco, sinceramente, las ferias municipales tienen mucho más control sobre medidas de seguridad que el que tenía el lugar este. Claramente hay un problema. Pero evidentemente no se realizaban controles en este lugar. Me parece muy y importante. La pregunta es, ¿hace cuánto no se han realizado? Exacto, claro. Esa es la pregunta que va a quedar rodeando todavía el caso. Digo, Porque todavía al no existir una habilitación no sabemos hace por, cuánto funciona este lugar. Exactamente. Todavía no sabemos si es que tenía o no habilitación. Todavía no hay una declaración por parte del Ejecutivo con respecto a esto. Creo que es urgente que dé una respuesta, que no dé una respuesta a la sociedad. ¿Sí? Nadie va a cuestionarles de que si es que estaba funcionando hace 20 años, es responsabilidad de ellos los últimos 18. Pero los últimos 2 sí, ya dan 2 años de gestión. 1 año y 10 meses, 9 meses. Entonces, evidentemente hay una necesidad de avanzar en un mejor control sobre esto. BIOS no es una empresa
Digo BIOS, en realidad no estoy seguro que depende de BIOS, porque todavía no se sabe nada sobre el estado de situación. Pero digo, nosotros estamos ante un depósito que tiene muchos barriles de aceite. El hecho de que hayan muchos barriles de aceite, lo que a cualquiera le indica es que había un mercado atrás de esto. Si había un mercado atrás de esto, es raro de que no haya habido un control estricto sobre cómo funcionaba. Si es que esto iba para Buenos Aires para la exportación, es raro que no haya un control sobre cuál es el estado desde que se lo recicla hasta el consumidor final. Es raro, por lo menos es raro. Esperemos a ver si es que hay una declaración oficial por parte del Ejecutivo. Escuché de que viene acá gente del Colegio de Abogados, que vienen exfiscales, que viene la sociedad civil, que vienen personas que no están vinculadas, o que vengo yo en representación del cuerpo legislativo. ¿Y el Ejecutivo? ¿Dónde está el Ejecutivo? Esa es la pregunta que uno se hace. 2 días han pasado ya, ojo, ¿eh? No es que estamos diciendo, bueno, esto está pasando en vivo, recién ha ocurrido, todavía no se pueden recopilar los datos, que son las cosas que pueden pasar. Cuando se incendia el Persia, yo me acuerdo que llevaba, creo que 1 o 2 semanas el Ejecutivo Municipal. En ese momento todo lo que dijimos, y bueno, a ver, la verdad es que nadie se puede hacer cargo en 2 semanas de corregir todos los problemas. Uno tiene que actuar con buena fe también. Y al día siguiente del incendio, que no me acuerdo, era un feriado, pero no me acuerdo, o era un fin de semana o era un feriado, pero al siguiente día hábil ya teníamos declaraciones, ya se había avanzado con medidas de seguridad para evitar que se sigan produciendo incendios de esta naturaleza, se han ido a hacer controles en distintos establecimientos feriales a lo largo de la ciudad. O sea, ha habido una actitud proactiva por parte del Ejecutivo en ese momento. ¿Y ahora? ¿Por qué no hay todavía declaraciones? Lo que son las dudas naturales que uno puede tener. Porque uno puede tener una actitud una actitud colaborativa en el sentido de no intentar poner palos en la rueda, de no intentar complicar la vida a todos. Por eso yo he sido y he intentado e intento ser muy prudente en esto. Porque sí, la cuestión ambiental nos cruza a todos. Nosotros no estamos hablando aquí de algo que es que tiene que estar cruzado por la política. Tiene que estar cruzado por una política pública, no por una política partidaria. Nosotros tenemos que tener claramente una actitud de colaboración entre todos los sectores para poder solucionar el problema ambiental. Por eso es que desarrollamos tantos proyectos, ¿no? Para contar con el aval de todos. Concejal, este lugar estaba en una zona residencial y seguramente muchos vecinos de la capital viendo este programa, escuchándolo a usted. Y también recordemos que los acontecimientos de esto es justamente que existen en este momento partículas tóxicas dando vuelta en el aire. ¿Qué le puede decir al vecino que está preocupado porque sabe de algún tipo de actividad cercana a su domicilio que también se está realizando? Bueno, pongo a disposición obviamente mis redes, mi teléfono celular 381-415-7478. Desde ahí contestamos todas las consultas que haya con respecto a esto, es el teléfono de la oficina. Ponemos a disposición las personas que se quieran llevar por el Consejo Deliberante. Tucumán tiene 7 veces más partículas contaminantes que las que indican organismos internacionales que sean propicios para poder respirar de una manera correcta, para poder tener el aire en condiciones. Por eso estamos todos con problemas en la garganta, en los ojos, en los oídos. Y sí, vivimos en un medio altamente contaminado, que hay una responsabilidad del Estado en todos sus niveles. Pero que, sin embargo, sí se puede revertir todo esto con acompañamiento real de la sociedad civil. El acompañamiento real de la sociedad civil tiene que venir acompañando a todas aquellas políticas que puedan ayudar. Y sí va a ayudar mucho el hecho de que si usted está teniendo un emprendimiento fabril, un emprendimiento que le contamina en materia acústica, que lo contamina en materias relacionadas con la contaminación aérea o con la contaminación en la tierra,
es bueno poder hacer las denuncias, es necesario hacer las denuncias, porque si es que no participamos todos nosotros, y bueno, esto no va a mejorar, lamentablemente. Me gustaría que mejore, debería mejorar. Hay inversión y nosotros tenemos un Estado que es muy grande justamente para prevenir que estas cosas no sucedan. Y sin embargo tenemos un Estado que es muy grande y muchas veces estas cosas siguen sucediendo. Por eso es necesario ponerle un control al Estado en todos sus niveles por parte de toda la sociedad. Creo que estamos invitados todos a eso, ¿no? Así es, concejal. Queremos desde acá principalmente agradecerle siempre su predisposición. Esperamos que los vecinos también colaboren, se comuniquen, que esto es una cuestión participativa, como bien usted lo decía, y que esto sea un punto de inflexión para que no se repita nuevamente en San Miguel de Tucumán. Así que de Impacto Sostenible TV le agradecemos. Muchas gracias. ¿Te puedo pedir un favor para meter un chivo de 20 segundos de algo que no tiene relacionado, o sí puede estar relacionado con la cuestión ambiental? Sí, concejal. Vos sabés de que mañana, el día de mañana y el día de hoy se van a desarrollar unas jornadas de Parkinson en Tucumán. Bien. Yo aprovecho esta oportunidad. Hay mucha gente que sufre Parkinson a lo largo de toda la provincia y la verdad que es una enfermedad que es terrible. El día de hoy se va a desarrollar a las 20 horas en el aula 5 de la Facultad de Derecho una jornada de tango Parkinson, que es una alternativa para poder tratarlo a la enfermedad, por lo menos para minorar algunos impactos. Y el día de mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, una jornada pensada para pacientes de Parkinson y para, y para los familiares que los quieran acompañar, ¿no? Gracias, concejal. Muy Gracias. interesante. Gracias, concejal. Nosotros ahora nos vamos a hacer una breve pausa, pero recuerden que está nuestro código QR, que pueden participar, escucharlos a ustedes después de haber escuchado al concejal capitalino Leandro Algañaz, para conocer la opinión de los vecinos, que puedan entrar a ese formulario, hacer las preguntas y hacer las respuestas correspondientes, porque queremos conocer a la gente. ¿Qué opina el vecino que está viendo esto, que se enteró de este incendio voraz justamente en el sur capitalino, o que tiene un emprendimiento cercano a su domicilio y quiere que esto también tenga un control como tiene que ser? Sería bueno también, Benjamín, si alguien de la zona, ¿no? Algún vecino que ha vivido esto, quiere contarnos su experiencia y cómo está en la situación ahora, también sería muy bueno. Puede comunicarse con nosotros al número que ve en pantalla, el 381-543-3787, dejarnos su mensaje, su video, su WhatsApp y también su consulta. Nosotros ahora vamos a una muy breve pausa comercial y ya volvemos con mucho más Impacto Sostenible TV. En Todo Pasa, tus tardes son diferentes, con entrevistas a destacadas figuras de la cultura, la salud, la política, el deporte y la sociedad tucumana. Con Laura Trejo. Te esperamos de lunes a viernes a las 16 para reírnos, informarnos y pasar una tarde diferente. Siempre en América Tucumán. Llega la primavera de ofertas en Comodín. Costilla o costeleta, oferta por kilo, 8.900 pesos. Carreo costeleta de cerdo por kilo, 6.900 pesos. Vení a Comodín y aprovechá más ofertas, promociones y descuentos con billeteras virtuales, tarjetas de crédito o débito que tenemos para vos. Tiene que ver con profundizar la seguridad en la provincia. Teníamos que tener espacio físico para poder albergar a aquellas personas que obran fuera de la ley y la justicia los condena. Por eso creo que hoy, con estas 800 plazas que ponemos a disposición, creo que vamos a descomprimir mucho las comisarías, sacar más policías a la calle porque van a tener menos detenidos para poder cuidar. En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán, con Guillermina Fernández Loaces y Cecilio Lampazona. Te esperamos de lunes a viernes para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia. Siempre en América Tucumán.
Todo es más lindo cuando hay conexión, porque está súper. Contrata internet más televisión HD por solo 22.990 pesos fijo por 3 meses. Y la instalación bonificada. Incluye Mío 3 meses sin cargo. Llama ahora al 0810-222-2323 y aprovecha una buena conexión siempre. Súper, conectados con vos. ¿Sabías que los desechos electrónicos pueden dañar considerablemente el ambiente en el que vivimos? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Existe una solución ambiental, es Electrogreen. ¿Sabías qué son los RAE? Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Son aquellos elementos que utilizamos diariamente como celulares, secadores de pelo, tablets, lavadoras y planchas, que cuando dejan de funcionar se vuelven inservibles y pasan a ser considerados como RAE. Estos pueden ser perjudiciales para la salud humana si una vez que se convierten en residuos, los aparatos no se gestionan y se tratan adecuadamente. En Electrogreen nos encargamos de gestionar estos residuos correctamente para cuidar el ambiente en el que vivimos. Vos también podés sumarte al cambio. Electrogreen SRL. Visítanos en nuestro sitio web www.electrogreen.com.ar. Llega la primavera de ofertas en Comodín. Pechito de cerdo comando por 1 kilo, 7.500 pesos. Cuarto trasero de pollo por 1 kilo, 1.750 pesos. Vení a Comodín y aprovechá más ofertas, promociones y descuentos con billeteras virtuales, tarjetas de crédito o débito que tenemos para vos. Llegó el programa que te conecta con el futuro. Impacto Sostenible. Llega la primavera de ofertas en Comodín. Pechito de cerdo comando por 1 kilo, 7.500 pesos. Cuarto trasero de pollo por 1 kilo, 1.750 pesos. Vení a Comodín y aprovechá más ofertas, promociones y descuentos con billeteras virtuales, tarjetas de crédito o débito que tenemos para vos. Volvemos con más Impacto Sostenible TV y ahora llega el momento de nuestra sección característica como son las noticias ambientales. Así es, recordemos que a partir de este momento también nuestras noticias ambientales ya salen directamente en nuestro portal de noticias ambientales, impactonoticiasambientales.com.ar, así que vamos a la primera noticia ambiental que tiene que ver con la Antártida, ya que se reveló que tiene una ventana oscura en el hielo y los científicos advierten que podría alterar el clima global. Hablamos de cambio climático. Un fenómeno poco habitual que despertó la atención de los investigadores. En la capa de hielo antártica se ha formado una especie de abertura o ventana oscura que por su tamaño y duración podría tener efectos climáticos de gran escala. ¿De qué se trata este fenómeno? Bueno, se trata de polinia, es decir, una zona de agua libre de hielo dentro de la superficie congelada del mar Antártico. Normalmente estas ventanas naturales ocurren, pero lo que preocupa ahora es que esta aparece mucho más grande de lo habitual y que permanece abierta por más tiempo de lo esperado. Algo importante que decirlo y sobre cómo será, digamos, el impacto en el cambio climático. El impacto climático que tendrá esto es que al reducirse la capa blanca de hielo que refleja la luz solar, aumenta la absorción de calor por el agua oscura expuesta, lo que podría ser el derretimiento del hielo circulante, y una vez tan oscura, grande y persistente también puede alterar las corrientes marinas locales y afectar al intercambio de calor entre el océano y la atmósfera, lo que puede tener repercusiones climáticas más allá del polo sur, y hay preocupación porque este tipo de anomalías se vuelven más frecuentes en un contexto de calentamiento global, creando los feedbacks, que son las retroalimentaciones que aceleran el deterioro de los ecosistemas polares, algo muy importante. Y además todas estas alteraciones en el nivel del mar, la regulación del clima global y los patrones de viento, lluvias, pueden afectar a América del Sur y a otras regiones.
Ahora vamos directamente a piso porque ya tenemos a nuestro segundo invitado del día. Hablamos del doctor José Sánchez Martínez del Colegio de Abogados, además presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Abogados, y vamos a hablar justamente de la cuestión de derecho ambiental, de la cuestión importantísima a través de lo acontecido con este incendio voraz por este depósito precario e ilegal hasta el momento, porque no hay declaraciones oficiales del tratamiento de aceites lubricantes. ¿Cómo está, doctor? Y gracias por estar en Impacto Sostenible. ¿Cómo le va? Le agradezco la invitación. Nosotros desde el colegio venimos impulsando la política desde el rol que le toca a la institución en cuanto a la protección del medio ambiente. Venimos participando en algunas actividades que tienen que ver con el código municipal, ambiental, en un proyecto que se está trabajando, y en ese sentido, se trabaja mucho en la responsabilidad empresaria, ¿no? Que es muy transversal, no solamente el ambiente, sino en todos los ámbitos de la sociedad, en consumo, para los consumidores y demás. En el tema específico en el que me estás preguntando, entendemos que sí se requiere un mayor control. El impacto del desarrollo empresario ha sido siempre, el talón de Aquiles en la materia. Tengan en cuenta que el gran polo que representa Tucumán en el sector es muy importante y cumple un rol importante en las investigaciones. El polo empresario tiene mucho poder. El sector público, que también el que ejerce el contralor, por ahí no está cumpliendo las expectativas, y se producen estos eventos que lamentablemente tienen consecuencias para la sociedad y para el medio ambiente, ¿no? En la actualidad hay alguna discusión que se viene dando si es que se tiene que producir una reforma en el Código Penal o tienen que existir leyes especiales que regulan la materia, y dentro del orden federal, tener políticas uniformes a nivel nacional, provincial y municipal o comunal, porque si no se trabaja así, realmente no va a haber ningún efecto sobre aquellas buenas intenciones que puede haber. Tengamos en cuenta que siempre se previó o se reguló en materia de ambiente teniendo en cuenta que el centro es la persona y no por ahí el ecosistema. Entonces, pasar de una visión a otra es un trabajo bastante arduo desde todos los sectores, porque también requiere, por ejemplo, desde el sector de la abogacía que nos compete, de que podamos especializarnos en la materia, que podamos cumplir el rol dentro de las investigaciones. Si bien por ahí los casos más de renombre están vinculados a la cuenca del Río Dulce, de Salir Río Dulce, que ha tenido intervención en el juzgado federal y que ha tenido procesos de distinta naturaleza, de distintos sectores empresarios, del sector público, con causas que ya tienen condena, ¿no? Poder haber transitado ese camino sí es importante, porque requiere que un fiscal se haga cargo de las investigaciones, que tenga que enfrentar un sector tan poderoso como el económico, el empresario, del otro lado el sector público que no está cumpliendo los estándares de contralor sobre la actividad, y por supuesto donde cumplen un rol importante los particulares que se constituyen como querellantes en los juicios, porque de esa manera puede acompañar al fiscal, ¿no? Por ahí no tiene tanta presión como puede tener el sector de la justicia en este sentido. Doctor, me gustaría preguntarle primero qué tipo de responsabilidades le pueden caber tanto al dueño de este depósito como a los funcionarios que deberían haber controlado y que no lo hicieron. Y por otro lado, ¿qué significa que hoy una persona se pueda convertir en querellante? En realidad el fenómeno tenés que analizarlo desde el ámbito penal, desde el ámbito civil. Generalmente va a terminar con establecida la responsabilidad penal con un reproche privativo de la libertad o no, si la pena es menor a 3 años o mayor a 3 años, y después una sanción que se impone a favor del querellante, que generalmente suele ser muy alta en estos casos, y es importante porque
el tipo que se investiga desde el ámbito penal es un delito de peligro abstracto, y eso implica que en el proceso penal no es necesario probar el daño. Por ejemplo, con que se haya probado que se ha ingresado residuo contaminante en agua es suficiente, y bueno, y el tipo se agrava en el caso de que se haya producido la muerte en una pena que hoy está de día 25 años, si nos vamos a la ley del artículo 55 y subsiguiente, la ley de residuos. Es importante hacer un análisis más allá del penal, por ahí jurídico global. Tengamos en cuenta que nuestra Constitución en el 94 ingresa un sistema, le llamemos preventivo, de protección a través de los amparos. Entonces, la gente saber que cuenta con un amparo, porque el derecho penal lo que hace es intervenir cuando ya se ha producido un daño y logra una condena y una reparación, pero ya hay un daño, o en el delito de peligro no, pero generalmente cuando vas estudiando la casuística ves gente afectada en la salud de manera grave. Entonces son situaciones irreversibles que una sanción económica creo que no es el remedio, sino la prevención, la política pública, son factores importantes, pero políticas públicas efectivas. Hay un tema que es muy discutido, que tiene que ver con los informes de impacto ambiental, que a veces son tan cuestionados, incluso con posibilidades de hacer acciones judiciales contra aquellos que hacen los informes, ¿no? Y por eso digo, el rol de la querella en estos delitos es importante. El rol significa constituirse como querellante, el hecho de que aquella persona que ha sido víctima o ha tenido afectación por esta actividad puede presentarse en la justicia y pedir asumir el rol de parte querellante, y va a poder designar un abogado apoderado que va a poder acompañarla en este proceso y va a poder colaborar con el fiscal para que realice la investigación y en determinada etapa se pueda pedir la apertura a juicio y llegar a un debate oral. Doctor, ¿qué sanciones podrían corresponder en este caso o casos similares, sobre todo a quienes desarrollan la actividad? Y hablamos también de la posible omisión de controles. Mira, en la omisión de control, en el incumplimiento de deber de funcionario público, en la específica de la responsabilidad empresaria tenés diferentes tipos penales, pero generalmente los que van de 3 a más años, o si no, cuando hay fallecimiento de una persona, de 8 a 25 años, digamos, por ahí, enumerarte cada uno de los reproches penales. Tendríamos que estar ahora en el programa, pero para que te des una idea, y generalmente los casos más resonantes tienen 3 años de ejecución condicional y una reparación económica, una indemnización a favor de la víctima, que suele ser cuantiosa, hay de 50 millones para arriba, 150 millones en la provincia de Buenos Aires. O sea, como te digo, como no está sistematizado también, por ahí tenés que recurrir al Código Penal en delitos que son regulados de años muy atrás, donde el bien jurídico tutelado ya no es el ambiente, sino o la salud, digamos, es bastante complejo sistematizarlos, pero sí están los reproches, hay que digamos, enancarse en un proceso, hay que seguirlo adelante. Y la verdad que es necesario porque todos convivimos, todos sentimos que las cosas no están como antes, no sé, a mí me pasa que, no sé, vine a esta provincia ya hace más de 15 años y adaptarme primero a esta provincia y después ir viendo el cambio que se está produciendo, los calores, la lluvia. Uno tiene que tomar conciencia del lugar que le toca, ¿no? ¿Cree que es necesaria una reforma de código? Recién hablaba de que justamente es un código muy viejo y que esto va avanzando. Yo soy muy partidario de que sí necesitamos actualizar normas. Si necesitamos actualizar normas, esa actualización tiene que ser sistemática. Por ahí las leyes especiales lo que generan es un anexo a un sistema viejo, un sistema que no
que por ahí no puede estar a las alturas de las exigencias actuales. Entonces yo entiendo que debe haber una reforma, tiene que estar sistematizada, tiene que ir en consonancia con los procesos locales para tener agilidad, para tener protección temprana, no puede tener un juicio de 10 años de duración, porque es imposible que se logre modificar lo que debía modificarse hace 10 años, ya debe requerir otras modificaciones 10 años después. Entonces, entiendo que es necesario una reforma al Código Penal y también ir de la mano con los códigos procesales locales, los códigos contravencionales y los debidos controles. Por un lado me inquieta a mí el tema de los vecinos, ¿no? Pensar que, bueno, la situación que pasaron, la alta contaminación a la que estuvieron expuestos, ellos, recién usted nos decía bien, que pueden ser querellantes en el caso de querer denunciar. ¿Qué otras prácticas pueden realizar? ¿Cómo es la situación de ellos ahora? ¿Este lugar sigue generando contaminación? ¿Los vecinos siguen ahí? ¿Qué opciones tienen estas personas que están ahí? Las opciones son requerir la atención temprana a los organismos de la administración pública, en este caso el competente de la jurisdicción, para que puedan ser trasladados de ese lugar. Primero, no es fácil, uno tiene su centro de vida, tiene su organización de vida, tiene una casa, no sé si tendrán familiares o no, pero tiene que haber una asistencia, tiene que haber evacuación y tienen que ser asistidos como política pública. Es un hecho no común y un hecho bastante grave. Después, por supuesto, la intervención estatal tiene que ser intersectorial, tiene que estar salud, tiene que estar desarrollo social, tratando de poder dar una mano, aparte de todo el sistema municipal o comunal que pueda tener la zona, y interpelarlo, a presentarse y pedir ayuda. Desde el sector de la justicia, iniciar las denuncias correspondientes para que se pueda instruir la investigación, se pueda avanzar, porque lo primero es la salud, ¿no? Lo primero que necesitamos, y el resguardo físico, psicofísico, hay niños, hay personas adultas, entonces ver qué medidas puede ir tomando la justicia para poder dar una mano, aparte del órgano administrativo, y después ver desde lo individual cada uno, de acuerdo a su situación individual, cómo poder avanzar en la justicia. En este caso, si se puede contratar un abogado particular y que los acompañe, es ideal, porque bueno, el camino que hay que emprender después de esto es largo, las reparaciones, ver qué posibilidad tiene esta empresa de realizar la reparación o no, de poder cumplir con las intervenciones mínimas que tenga que hacer de asistencia del rol que le toca para cubrir los daños que causó, las pérdidas. Sé que hay un empleado que está muy afectado, así que bueno, eso. Doctor, muchísimas gracias por la visita hoy a Impacto Sostenible TV, ha sido súper clara la exposición. Por último, me gustaría preguntarle nada más los horarios de la Comisión de Derecho Ambiental para todos los que se quieran sumar. Está los jueves de 11 a 12, nos juntamos una hora, así que bueno, el colegio también ha realizado un trabajo muy importante, que es, ha realizado un código contravencional y ahora está trabajando y va a empezar a trabajar en el código ambiental, así que todos invitados. Muchas gracias, doctor. Después de esta excelente entrevista, hablamos con nada más y nada menos que la persona que está a cargo de la comisión tan importante del Colegio de Abogados sobre esto, sobre la importancia de exigir el cumplimiento de las normativas en los distintos estamentos del Estado, provincial, municipal y en el caso de que sea más local todavía, comunal también. Así que es importante que entre todos pongamos un poquito para tratar de vivir en un ambiente sano, como lo dicta muy bien nuestra querida Constitución Nacional. Ahora vamos a una muy breve pausa comercial y ya volvemos con mucho más Impacto Sostenible TV.
Los viernes a las 3 de la tarde compartí Tomando Mates con nosotros por América Tucumán. Con Norma Graciela en una amena charla de aprendizaje con buena música. No te olvides, viernes a las 3 de la tarde, Tomando Mates, en vivo por América Tucumán. Llega la primavera de ofertas en Comodín. Costilla o costeleta, oferta por kilo, 8.900 pesos. Carré o costeleta de cerdo por kilo, 6.900 pesos. Vení a Comodín y aprovechá más ofertas, promociones y descuentos con billeteras virtuales, tarjetas de crédito o débito que tenemos para vos. Tiene que ver con profundizar la seguridad en la provincia. Teníamos que tener espacio físico para poder albergar a aquellas personas que obran fuera de la ley y la justicia los condena. Por eso creo que hoy, con estas 800 plazas que ponemos a disposición, creo que vamos a descomprimir mucho las comisarías, sacar más policías a la calle porque van a tener menos detenidos para poder cuidar. En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán, con Guillermina Fernández Loaces y Cecilio Lampazona. Te esperamos de lunes a viernes para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia. Siempre en América Tucumán. ¿Sabías que los desechos electrónicos pueden dañar considerablemente el ambiente en el que vivimos? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Existe una solución ambiental, es Electrogreen. ¿Sabías qué son los RAE? Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Son aquellos elementos que utilizamos diariamente como celulares, secadores de pelo, tablets, lavadoras y planchas, que cuando dejan de funcionar se vuelven inservibles y pasan a ser considerados como RAE. Estos pueden ser perjudiciales para la salud humana si una vez que se convierten en residuos, los aparatos no se gestionan y se tratan adecuadamente. En Electrogreen nos encargamos de gestionar estos residuos correctamente para cuidar el ambiente en el que vivimos. Vos también podés sumarte al cambio. Electrogreen SRL. Visítanos en nuestro sitio web www.electrogreen.com.ar. Volvemos nuevamente en Impacto Sostenible TV y hoy estamos tratando justamente un tema gravísimo y hablamos de este incendio de aceites tratados ilegalmente. Hablamos sobre todo de residuos peligrosos que mal gestionados ponen en riesgo la salud, ponen en riesgo el ambiente, el agua, el aire y sobre todo la vida de todos los que están cercanos a este lugar. Recordemos que la ley 24051 establece claramente las responsabilidades del manejo de residuos peligrosos y sobre todo cómo tiene que hacerse el cumplimiento de las normativas para desarrollar esta actividad y para eso también vamos a analizar que tiene que ver con una cuestión también internacional, a quien ya tenemos en vivo a través de varios kilómetros de distancia, a nuestro columnista de todos los días viernes, y hablamos del doctor Gustavo Gómez, a quien le damos la bienvenida, prácticamente siendo parte de la casa. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenos días para ustedes allá, buenas tardes para mí acá en Italia. Hermoso día se ve. La verdad. He sido invitado por RETE, una organización italiana, a dar unas 20 o 30 conferencias por el tema ambiental que tenemos en Argentina y la comparación con las legislaciones italianas para hacer un cruce de información. Doctor, ¿cuál es la principal diferencia que encuentra entre Europa y Argentina justamente en legislación? Nosotros tenemos algunas ventajas importantes. Por ejemplo, podemos ser querellantes en las causas penales por crímenes ambientales. Hay patrocinio jurídico gratuito de las víctimas. Hay también la posibilidad del delito de peligro abstracto de contaminación. Aquí eso no existe y justamente ellos están muy interesados porque en este momento en Italia
se están haciendo modificaciones muy importantes en las leyes ambientales. Doctor, así que es un perfil. Vamos a empezar, doctor, un poco hablando sobre lo acontecido en Tucumán y un poco siempre la audiencia se renueva y es importante conocer y comunicar lo que es en materia jurídica que establece la ley 24051 sobre el manejo y disposición de aceites y otros residuos peligrosos. Los prevé como un delito de contaminación ambiental y si esos depósitos son ilegales, el delito es doloso, puede llegar hasta 10 años de prisión. Está establecido por el artículo 55 de la ley y justamente hace responsable no a los empleados, sino a aquellos que son los propietarios de la empresa que almacenan estos aceites. Pero, Benjamín, acordate siempre de mi frase, así es. Detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario público corrupto. Es muy importante que la investigación se haga en la doble dirección, tanto en el que ilegalmente contaba con esos tambores, como también investigar si los funcionarios públicos provinciales y municipales tenían conocimiento de esta situación y qué tipo de prevención tomaron en esos casos. Ahí la prueba documental tanto de la Secretaría de Ambiente como del municipio, va a ser fundamental. Doctor, ¿se puede hablar de negligencia estatal cuando ocurren este tipo de sucesos? Habría que empezar a investigar justamente cuál fue el rol del Estado en estos casos. Yo creo que sí, que hay negligencias y justamente las cantidades son tan importantes. A ver, que haya tanto aceite está significando que hay muchas empresas que le llevan el aceite ahí o que ellos retiran el aceite. Entonces, hay que recorrer el circuito de distribución. ¿De dónde vienen estos aceites y por qué fueron acumulados ahí? Ahí la función administrativa es muy importante. Yo siempre he reclamado de que aquellos lugares donde los lubricentros famosos tienen que tener una trazabilidad de los residuos de los aceites para saber a dónde se vuelcan. Y esta trazabilidad se tiene que imponer por ordenanza. El Consejo tiene mucho para decir. Doctor, hablamos de contaminación ambiental y hablamos también de responsabilidades y me gustaría preguntarle acerca de un caso que es muy resonante hoy en día en Italia, como es Miteni. Es un caso fundamental, es una sentencia que ya hemos comentado en el programa. Hoy estoy aquí justamente entrevistándome con las víctimas, las madres que impulsaron este caso. Ellos se han reunido y le he acercado algunas fotos de estas reuniones que hemos tenido, en donde fue un rol fundamental para impulsar la causa penal con esta empresa multinacional que fabricaba estos productos tremendamente contaminantes que incluso hoy mismo los podemos encontrar en las cajas que envuelven las pizzas, para darles una idea. Es un trabajo impresionante el que ha hecho esta gente. El fiscal del caso ha tenido un éxito resonante. Las penas de prisión son muy altas, los empresarios involucrados también. Los millones de euros en indemnización son muy importantes. La empresa se ha declarado en quiebra, pero hay que seguir el rastro del dinero para que efectivamente las indemnizaciones sean importantes. Disculpe, doctor, ¿cómo sería entonces el caso? Esta empresa, que era una empresa química, introducía en los productos a elaborar o elaboraba un químico que era contaminante. Ellos elaboran un químico especial que se utiliza para la impermeabilización. Perfecto. Se llaman PFAS, acá le llaman FAST. Ese líquido, ese producto, se utiliza para la impermeabilización. ¿Vieron que están muy de moda las toallas esas que se secan rápido? Sí, esas súper finitas. Bueno, hay que ver con qué productos se están haciendo. Porque si justamente tiene este tipo de líquidos,
es perjudicial para la salud. Doctor, ¿qué enseñanza deja este antecedente internacional para nuestro país conforme la información, digamos, justamente la repercusión pública que tuvo allí en Italia? Que se puede, que podemos avanzar en los casos de crímenes ambientales, que el rol fundamental lo hacen las mujeres, las madres, como en este caso. A mí me impresionó la cantidad de mamás afectadas por estos venenos que caían en las napas de agua. Se hicieron estudios acuíferos muy importantes y en este momento hay una gran protesta de parte de las empresas porque pareciera que en Italia no habría seguridad jurídica. ¿Han sentido hablar ustedes en Argentina de la seguridad jurídica? Bueno, pareciera que las empresas aquí también están reclamando la impunidad para seguir contaminando. Doctor, ¿por qué es importante, y usted como un ex fiscal federal y ambiental, sobre todo defender y hacer el cumplimiento, digamos, de las normativas ambientales y también fortalecer a los fiscales ambientales de la República Argentina? Básicamente tenemos que fortalecer a todos los fiscales, porque ellos son los titulares de la acción pública. Afortunadamente en Argentina también puede haber querellantes, víctimas que con abogados impulsen la causa penal. En Italia no es posible la querella penal, solamente es posible impulsar o colaborar con el fiscal, pero no impulsar la querella penal. Así que imaginen ustedes las dificultades que han tenido que enfrentar estas madres. Y en Argentina tenemos que tener en cuenta que el rol del querellante es esencial para impulsar las causas. Yo siempre digo que el Colegio de Abogados, con el cual ustedes se acaban de entrevistar, sería muy bueno que puedan ofrecer patrocinio jurídico gratuito a toda esta gente que ha padecido este desastre que tenemos hoy. Porque eso ayuda a que el fiscal pueda avanzar con la causa sin presiones políticas en este sentido. Doctor, muchísimas gracias por poder acompañarnos hoy. Sabemos que tiene una agenda muy apretada. Le deseamos todos los éxitos con las conferencias, que además todavía sabemos que les quedan varias todavía en Europa. Sí, hasta el 3 de octubre voy a estar pasándome de una ciudad a otra. Me quedo 2 días o 3 en una ciudad y me pasan a otra y voy a otra, en fin. Pero me imagino que está disfrutando su estadía. Miren qué belleza que tengo por decir. Claro. Se ve, doctor, está en la naturaleza, qué importante. Y estoy en Verona. Imaginen una naturaleza de este tipo en pleno centro de Verona. Qué maravilloso es encontrar la vida verde en una ciudad tan importante. Cuando uno ve tanto cemento en otras grandes ciudades argentinas y yo veo cómo aquí el verde reluce, siento envidia. El verde cambia el ánimo. ¿Perdón? El verde nos hace cambiar el ánimo, encontrarnos con espacios verdes, poder respirar, nos cambia la actitud. Absolutamente. Sentarse en un espacio como este a relajarse y a meditar un rato es fundamental para mí también. Pero estoy extrañando la Argentina en algunas cosas, debo decir, pero estoy muy bien. Doctor, esperamos tenerlo la próxima semana vía Zoom, porque también hoy no por cuestiones de tiempo no vamos a poder tener el segmento característico que tiene que ver con esas recomendaciones también de cine, de películas ambientales, así que la semana que viene esperamos tenerlo nuevamente en Impacto Sostenible vía Zoom. Muchas gracias, doctor. No. A ver, Avatar, una sola palabra. Vean Avatar. Perfecto, doctor. Tenemos la recomendación. Ahora... Adiós, doctor. Ahora, Agustina, vamos a ir déjame que haga también y aproveche el programa el día de hoy para también agradecer y felicitar a la Fundación del Tucumán por haber cumplido 40 años el día de ayer, una fundación muy importante en lo que respecta al sector empresarial de la provincia de Tucumán, que nada más y nada menos cumplió 40 años y de quien recibí de la mano de su presidente, Sebastián Budeguer, un reconocimiento al mérito empresarial que lo recibió la empresa Electrogreen precisamente como una empresa justamente innovadora en lo que respecta
al medio ambiente y realmente ponernos a disposición con todas las autoridades, especialmente con Sebastián Budeguer, su presidente, para empezar a trabajar en esto, en tratar de difundir las acciones medioambientales del sector empresarial. Así que muchas gracias a la Fundación por haber reconocido el día de ayer y el día de anoche que estuvieron muchos referentes de distintos tipos del sector privado, del sector público, muchos empresarios tucumanos allí en el country San Pablo, reunidos precisamente justamente hablando de la formación, de generar unidad y transformar las ideas para justamente tratar de tener un Tucumán más sostenible, un Tucumán con mayor medio ambiente y sobre todo la responsabilidad empresarial para empezar a desarrollar mejor producción en la provincia de Tucumán. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Todas las felicitaciones. También aprovechamos para felicitar a todos los estudiantes en su día. Feliz Día de la Primavera para todos ustedes. Esperamos que tengan un excelente fin de semana y nosotros nos encontramos como siempre el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana por la pantalla de América Tucumán. Muchas gracias.